Bien, director, la primera pregunta que tenemos acá es una pregunta, si no lo hacemos, que yo personalmente no voy a poder salir de la puerta. Primera pregunta dice: ¿por qué a los haitianos que hicieron la solicitud de reunificación familiar, después de 3 o 4 meses, la migración les solicitaron de presentar ante el consulado de Chile en Puerto Príncipe dentro de 60 días? Sin embargo, es muy difícil de conseguir una cita de atención en el consulado en esos 60 días. ¿Qué pasaría si la persona no logra conseguir la cita para presentar los documentos en los 60 días? ¿La solicitud será rechazada como ha mencionado en la carta? Sí. Hemos tenido, como señalé cuando comentaron los cambios en la legislación, un cambio en la ley. Y dentro de las facultades que tiene el Servicio Nacional de Migraciones está la solicitud de revisión de la documentación por parte del consulado. No solo Haití, de muchos países hemos recibido grandes cantidades de documentaciones falsas, grandes cantidades de documentaciones falsificadas. ¿Cuál es la herramienta que tenemos nosotros? Tenemos dos: rechazar la solicitud, darla vulnerada, o solicitar al consulado cuando hay dudas, consulta, chequeo de la situación. Yo no voy a derivar la responsabilidad en otra institución. Asumo como director del Servicio Nacional de Migraciones que resolver ese problema es tarea mía. Y por lo mismo es que hemos hablado con el Ministerio de Relaciones Exteriores que estén contando las personas y hemos constituido con ellos una mesa de trabajo para fortalecer las capacidades del consulado allá, para que pueda atender a las personas haitianas que van a chequear la documentación. Cuando no hay duda respecto a la documentación, cuando la documentación viene debidamente legalizada, cuando la documentación se da, que en la mayoría de los casos, digámoslo, en la mayoría de los casos, nosotros tenemos en etapa de solicitud de documentación adicional entre el 10 y el 15% de las solicitudes. Estoy hablando de unificación familiar solo unificación familiar, residencia solicitada para niños, principalmente niñas y adolescentes. Del 85% para arriba la resolvemos en los tiempos otros, y hay otras que requieren, por criterio de nuestros analistas, una revisión consular. El consulado no responde, nos hacemos cargo de empujar al consulado a que responda. Hay un convenio con la Organización Internacional de la Migración para fortalecer la capacidad del consulado en Haití, que nosotros le hemos solicitado formalmente a Ministerio de Relaciones Exteriores que reactive. ¿Qué significa esto en la práctica? Más funcionarios en el consulado para que atiendan la demanda. El compromiso es ese. Si no se cumple el plazo, que es el problema, sea por existía la solicitud. Pero, entendemos el problema, ¿no? Y estos son los elementos que tiene el problema. Yo no puedo tramitar una residencia si hay un certificado que estoy viendo que es falso. Eso yo no puedo hacer. Por lo tanto, tengo que buscar la solución para ese problema y en los tiempos que me mandata la ley. Bien, ¿escucharon la respuesta del director? Una interrupción. Como señalé en la exposición, el detalle, con el fundamento, aquí se me acuerda alguna cosa en esta conversación, algún detalle, me comprometí a enviarle también por escrito respecto del detalle de cada elemento que está en el programa. Al siguiente, señor director, de la misma pregunta, otros puntos. ¿Cuál será el seguimiento de la solicitud después de presentar los documentos en el consulado? ¿Y por qué después, alrededor de 6 meses que los documentos fueron presentados en el consulado y aún en el sistema digital de la migración aparece estado de análisis consular aún? Sí, esta me gustaría responderla por escrito porque me gustaría ver la situación específica. Tengo que revisar, nosotros, como te digo, las residencias
que se solicitan desde el extranjero, en el caso en promedio, las de niños, niñas y adolescentes menores de edad, menores de 18 años, se resuelven con prioridad, pero el resto las estamos resolviendo, las residencias completas que se suben a nuestra plataforma entre 2 a 3 meses. No nos estamos demorando más hoy en resolver una residencia temporal solicitada desde el extranjero. Si es que hay rezago, si es que hay retraso, es por evidentemente deficiencia en la presentación de las solicitudes. Y son esas deficiencias las que tenemos que ir resolviendo. Sobre esta situación particular tendría que revisarla en términos del análisis consular, pero no me cabe duda que con esta mesa de trabajo que hemos constituido con miembros, que tampoco es no es una mesa de trabajo que busque reunirnos a conversar, sino que es una mesa de trabajo operativa, que busca resolver los problemas de aquí a fin de año. No queremos reunirnos por reunirnos, queremos resolver estos asuntos que hemos avanzado en esa línea y lo vamos a seguir haciendo. Bien, creo que escucharon la respuesta de las personas que tienen, ya que fueron a presentar los documentos ante el consulado y ya aún están esperando, porque siempre me pregunto yo, ¿qué hago? Ya tengo 3 o 4 meses que ya los documentos ya están allá, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, escucharon. ¿Podría hablar? Sí. Si hay casos particulares, háganlo llegar. O sea, si hay casos que están en una situación, podemos recibir la lista y revisarla. Podemos hacerlo a través de la oficina y de los órganos de inclusión, o sea, el canal está. Todo lo que sea casos, todo lo que sean situaciones complejas, todo lo que sea deficiencia evidente o fallo en el sistema, que evidentemente los hay, derivan y lo resolvemos. Bien. Pero respondemos. Ok. Vamos a seguir con las preguntas, señor director. Una pregunta que dice: ¿por qué una persona que solicita reunificación familiar por su familia completa? Donde el trámite se dice por la esposa, agregando los menores como dependientes. La migración se entrega la visa a los menores y ha pasado alrededor de 7 meses, la madre aún sigue en espera. También hay que la migración se entrega la visa a la madre, aún los menores siguen en espera. ¿Por qué se sucede eso? Dice la pregunta. Hay que ver los casos, a ver cuál es la situación puntual, pero para que, digamos, poner algunos elementos para aportar esa respuesta. Nosotros tenemos identificado el problema, ¿ya? Estamos buscando una solución para resolver casos familiares completos. ¿Cuál es la dificultad que tiene aquello? Nuestros funcionarios son funcionarias que ganan sueldos, digamos, modestos, sueldos modestos. Nuestro servicio es un servicio expuesto también a situaciones de irregularidad. Tenemos sistemas de control interno, ¿ya? Que consisten en que analistas revisan distintas partes del proceso, ¿ya? Entonces hay una dinámica interna del proceso de análisis de la residencia, por temas de control, por temas de transparencia también en la forma de tramitar la residencia, que a nosotros nos exigen ir segmentando las distintas etapas del proceso. No es un analista, ¿ya?, el que está resolviendo el proceso entero, sino que la primera etapa la resuelve un analista, la segunda otro analista, y puede que dentro del grupo familiar, la madre tenga la documentación completa, el padre tenga la documentación incompleta, se le pida subsanar, o alguno de los hijos tenga un problema también con la documentación, ¿no? Entonces, se pueden dar diversas situaciones respecto de los casos puntuales. Ahora, independiente de esas dificultades que son propias de la forma de tramitación, evidentemente que nosotros estamos trabajando, como señalaba antes, en un formato para poder analizar y resolver las residencias familiares, del grupo familiar, en un tiempo más o menos conjunto. Ya no estamos viendo, pero estamos trabajando en establecer esa posibilidad. Bien, a continuación, director, y como director nacional de la migración, ¿qué consejos que puede dar a las personas, por ejemplo, que hicieron ese trámite por la familia completa,
que la visa de la madre, o sea, la visa del incidente de Salema, y la de la madre aún está en la visa, y entonces la fecha que entrega la migración son 3 meses para descargar la visa, o sea, la resolución central, y 3 meses para poder viajar hacia aquí. Entonces, en ese caso, si la persona aún dispone de 3 meses para descargarlo y casi 3 meses para poder viajar, la de la madre aún no sabe qué va a hacer esa persona. Permitir que la madre viaje sola para acá y no se quede en Haití. O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Qué consejo le pueden dar a esa persona? Esa es una decisión personal. De la persona. Yo no puedo decir lo que normalmente no le voy a recomendar a una madre que viaje sin su hijo o su hija. Eso no lo voy a hacer. Es una decisión de cada persona. Yo mi labor es resolver el problema que se plantea. El problema que se plantea, ya he señalado cuál es la fórmula que estamos implementando, que es buscar un mecanismo que nos permita resguardar la correcta tramitación de la documentación, junto con resolverla en tiempo útil por un grupo familiar, dentro de los plazos más o menos establecidos. En el caso de que caduque la residencia, tendría que volver a ingresar la solicitud. Ok, bien. Entonces, para aclarar un punto, director, la razón principal que cada persona se llegaron esa carta para presentarla ante el consulado de Haití en Puerto Príncipe es porque para verificar el documento, para ver si es bueno o falso. Sí. Por ejemplo, ¿desde cuánto tiempo la persona tiene que esperar la respuesta si está bueno para la continuación y si está malo para la verificación? La respuesta del consulado se la puerta de la respuesta de la migración, porque cuando la persona llega al Puerto Príncipe de Haití, lo recibieron la documentación. Y después, en 2 semanas más, lo devolvieron la documentación y les dijeron que anda a explorar la migración. Y esas personas andan a explorar la migración para una respuesta sea positiva o negativa. La respuesta del Servicio Nacional de Migración, una vez que se sube toda la documentación, lo debería pasar los 3 meses y está la documentación completa. Los 3 meses. La respuesta del consulado es lo que estamos resolviendo en la mesa que te señalé. No sé cuál respuesta es la que se refiere la pregunta. A la respuesta del consulado respecto de una vez que le entregó la documentación, la verificación, eso debería ser inmediato. Inmediato. O sea, el consulado debería revisar el documento y decir que es válido. Eso debe ser el consulado, o no es válido. Bueno, digamos, la situación, o sea, los periodistas que están acá, que siempre hacen live, en vivo y en directo, siempre ha comentado que en el consulado de Puerto Príncipe en Haití, que recibieron la documentación y les dijeron que después de 2 semanas que van a devolver, que no les dijeron de una vez si estaba o no falso. Eso que a mí me parece que no sabían eso. Yo agradecería que esa información se entregara formalmente a nosotros para poder transmitirlo formalmente, no también hacerlo, con esta conversación y conversarlo con la representación consular. Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores, cosa que no había ocurrido, porque nuestro interlocutor aquí es la Dirección de Asuntos Consulares. Nosotros no nos hemos reunido todavía y lo vamos a hacer, logramos con el consulado allá, directamente. Les vamos a hacer una capacitación al consulado. Migraciones va a capacitar a los consulados. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra labor depende de la labor de ellos. ¿No? Yo, nuevamente, no quiero responsabilizar a mis colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores y por eso me hago cargo de capacitarlos y entregarles la posibilidad de que resuelvan la situación de los tiempos legales. Esta pregunta también me comprometo como todas, a responderlas todas por escrito con detalle. Bien, parece que las preguntas son muchas, son muchas y no sé si el tiempo va a permitir para hacer todas las preguntas que tenemos acá, especialmente sobre la solución de